Bienvenidos al episodio número 3 de Power Platform y amigos. Hoy entrevistamos a Jordi Montaña, MVP de Microsoft Business Applications y toda una referencia en la comunidad de Dynamics. Descubriremos un poco más sobre su historia y sus comienzos en la informática. Cómo pasó de desarrollar ERPs y CRMs a medida a trabajar con Dynamics desde su versión 4. Jordi también nos comparte algunos consejos sobre la aventura de irse a trabajar a Irlanda y sus experiencias en ese país. Cómo acabó trabajando en un proyecto con más de 600 entidades y 800 workflows, y con un auténtico castillo como oficina. Por supuesto, también hablaremos de su pasión por el unit testing y de Fake XRM Easy, su proyecto para la comunidad. Jordi nos da sus perspectivas sobre la importancia del testing en la Power Platform y el valor que podemos obtener de él, así como algunos consejos sobre distintos frameworks para testear diferentes áreas de nuestra aplicación. Sin más, empecemos con este nuevo episodio. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Power Platform y amigos. Hoy como invitado especial Jordi Montaña. Soy Marco Amuedo y estoy aquí con mi compañero y amigo Mario Trueba. Hola Mario. Hola Marco, ¿qué tal estás? Muy bien, pues la verdad es que con muchas ganas de hablar con otro amigo de este podcast Power Platform y amigos. Jordi, ¿qué tal estás? Hola Marco, hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, encantado de estar aquí con vosotros hoy. Muy bien, muy bien. Más encantados estamos nosotros. Y además Mario, que acaba de volver de las vacaciones y está ocioso, no tiene nada que hacer. Efectivamente, de hecho es que he aterrizado hoy en Londres, o sea que vamos. Esto ha sido, vamos, estoy todavía con las maletas. Está todavía sacando el chorizo de la maleta. Efectivamente, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Jordi, la comunidad sobre todo te conoce por tu gran labor haciendo PowerPoints, que no. Obviamente la comunidad te conoce por tu gran labor haciendo el Fake XRM Easy framework de unit testing. Pero antes de que empecemos a hablar sobre unit testing y por qué son tan importantes y que nos expliques cómo testeamos JavaScript y todo eso, nos gustaría empezar un poquito por el principio. Jordi, ¿de dónde eres? Pues mira, yo soy nacido en Barcelona, en un pueblecito llamado Sant Vicenç dels Horts, y bueno, estuve viviendo, de hecho, en los últimos años he estado cambiando casi de ciudad prácticamente cada 2 años, pero originario de Barcelona, sí, sí. Qué bueno. Y en esto, porque, vamos, tú empezaste tu carrera profesional en Barcelona, pero como dices, cambiando de ciudad cada 2 años, ¿no? ¿Y qué otros países has vivido? He estado básicamente a nivel profesional, he estado trabajando en Irlanda, en Dublín 2 años, en Wexford también, que es una, digamos, la ciudad del sudeste de Irlanda también, más que nada por el cliente que está allí ubicado. Y sobre todo también con el tema de los Saturdays, no vivir, pero sí visitar muchos países en el tema de eventos y de conferencias. Qué buena, qué buena. Pero bueno, antes de que vayamos a tu experiencia en Irlanda, que Marco se me acelera un poco. Bueno, pues naciste en un pueblecito que es de la provincia de Barcelona. de Barcelona. Sí, esta provincia de Barcelona es la provincia del Baix Llobregat, sí, sí. Nada, Qué creo chulo. que cuando nací creo que tenía 20.000 habitantes, ahora debe tener unos 60.000. No, Suele pasar. tendría que comprobarlo en la Wikipedia, pero... Suele pasar, suele pasar. La verdad es que hace poco he estado por ahí, la verdad es que son unos pueblos súper bonitos. Entonces, ¿cómo empezaste en esto de la informática? ¿Fue algo que nació desde siempre has tenido esa pasión? ¿O fue algo que de repente dijiste, bueno, tengo que estudiar algo, pues voy a estudiar informática? ¿O cómo fue la Sí, cosa? yo de hecho, desde pequeño tenía, a grosso modo, dos grandes pasiones. Una que era la informática y otra que es la música. Toco la guitarra también desde que empecé a tocar la guitarra con 14 años, pero digamos la informática empezó mucho antes. Fue cuando, no sé, creo que tenía 10 años, cuando me dio por hojear un libro de estos de Basic, de ZX, de Spectrum. Creo que tenía 10 años. Y nada, me llamó la atención, ¿qué es esto de programación y tal? Por aquel entonces no empecé a programar. Fue más adelante cuando, con 14 años creo que tenía, que empecé a mirar temas de Visual Basic 6 en temas de programación.
Fue cuando tuve el primer ordenador también, que de hecho lo compró mi hermano, obviamente yo era demasiado pequeño. ¿Cuál fue tu primer ordenador? Fue un 486 50 MHz de X, lo más de lo más, era por aquel entonces. Ya te digo. Y nada, los primeros juegos Príncipe de Persia, Wolfenstein 3D. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Aquí es cuando me hacéis sentir súper viejo, de decir que mi primer ordenador era un Amstrad CPC y que yo hacía los juegos con uno que se llamaba Guante Blanco y unas cosas en el Basic del CPC, pero bueno. Sí, yo lo que es en jugar, sí que jugué un poquito con un ZX, pero digamos, empezar a programar fue en el 486, que me pilló un libro de Visual Basic 3, creo que era. Y nada, empecé a hacer... me gustaba, para aquel entonces me gustaban mucho los juegos y empecé a, digamos, a hacer un juego así por hobby. Y nada, me llamó la atención y entonces ha ido a más. ¿Qué tal? ¿Acabaste ese juego o nunca se acabó? Fue una época de la vida en la que empezabas algo y nunca lo acababas. siempre acabas añadiendo cosas y cosas y cosas, pero bueno, era entretenido, aprendí un montón de cosas, eso, que al final es lo que cuenta. Qué bien. Y de ahí, o sea, como en plan hobby y tal, me imagino que luego seguiste con esa pasión de... Sí, eso era claro, 14 años o así, era cuando creo que sí estaba empezando el instituto, y entonces en el instituto hice, digamos, la especialización del bachillerato tecnológico y de ahí a ingeniería informática, y entonces ahí ya, vamos, la pasión, digamos, se volvió al cuadrado. Y nada, entonces estuve haciendo cosas que poco tienen que ver con .NET, más temas de Java, C++, durante unos cuantos años, Python incluso. Ahí luego pues hasta, digamos, cuando quedaban 2 años para acabar la carrera, que empecé un trabajo en prácticas y fue cuando, digamos, empecé a desarrollar en .NET, propiamente dicho. Era curioso porque empecé a trabajar en .NET 2.0 y luego me cambié de trabajo 2 años después, me pasé a la versión beta de ASP.NET. Es un poco curioso, pero bueno, era por tocar la rama o sea, el primer trabajo fue realmente para una empresa que creo que era la época de las vacas gordas, donde la gente se hacía RPs desde cero. Y era un RP trabajando para una consultora de logística, para una empresa de transportes, que tenían pues una flota de helicópteros, control de almacén, una briquería. Y ese mi proyecto era un proyecto final de carrera que era en Windows Mobile, creo que era 5, la versión 5, y era para hacer pues de la parte del RP, pues de lo que es para los pilotos, lo que son los partes técnicos de vuelo, pues lo llevaban a una pequeña PBA que luego se sincronizaba con el backend del RP usando, creo que era réplicas de SQL. Y estaba súper chulo. A nivel proyecto era muy interesante porque, digamos, por aquel entonces Windows Mobile estaba un poquito verde, por decirlo así. Y bueno, aprendí muchísimas cosas. Y de ahí me pasé a SP.NET, otra empresa. O sea, pasé de una, digamos, mediana gran empresa a una pyme que tenía, de hecho, su propio CRM desde cero también, a medida. Y sí, sí. Y ahí estuve unos 2 años más. Y luego pasé, digamos, después de los 2 años fue cuando realmente empecé a trabajar en el mundo de Dynamics, que empecé con CRM4. Y de ahí pues ya creo que fueron 2-3 años más, hasta que luego, digamos, me salió una oportunidad para trabajar en el extranjero. Y es cuando empecé a trabajar en Dublín. Qué bueno. Y me llama la atención ver la historia cuando hablábamos con Demian o el otro día Mario y yo, que muchos de nosotros empezamos siempre desarrollando. Algunos aquí más viejos en la universidad desarrollábamos con COBOL alguna cosa, pero bueno, últimos coletazos del COBOL que pillé yo, pero me llama la atención que muchos empezamos con desarrollo a medida, lo que tú decías, hiciste en empresas que hacían un RP, un CRM desde cero, y yo, por ejemplo, me acuerdo que hacía un sistema de nóminas también en Java, que aquello también tenía delito, pero bueno. ¿Qué fue lo que te llamó más la atención cuando llegaste a esa empresa y viste CRM4, la primera versión? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención viniendo de un mundo del desarrollo?
Lo que más me llamó la atención era quizá, pues, hombre, viniendo desde el punto de vista de desarrollar mi vida, era un poco cambiar el chip, ¿no? Empezar a utilizar una herramienta o una plataforma en la que, pues, digamos, tú partes de una caja, ¿no? Y lo que importa es saber lo que no debes hacer dentro de eso. Creo que lo dijo Mario también en un episodio anterior, versus lo que puedes hacer, que ahora con la Power Platform, pues también puedes hacer millones de cosas, sobre todo por el tema de integración en la nube y Azure. Pero sí, me llamó la atención eso, de cambiar un poco el chip. Pues acabas tocando más el tema, creo que también lo decía Demian, de relación con el cliente, el tema de negocio y un poquito menos de desarrollo, aunque depende también del proyecto. Si son grandes cuentas, también el desarrollo está ahí. Pero sí, es un poco cambiar el chip, sí. Sí, está claro. Y lo que dices, que es una plataforma y a veces abusamos. Algún día tendremos que hacer un especial sobre eso. Me acuerdo de alguien que intentó hacer un RP encima de CRM, pero bueno, son cosas que pasan. Sí. Bueno, pues hemos hablado de cómo empezaste en la informática, de cómo comenzaste con Dynamics. Cuéntanos, ¿cómo surgió la oportunidad de ir a Dublín, en tu caso? Pues en Dublín yo creo que era, pues fue un recruiter básicamente que me contactó, un poco oferta-demanda, ¿no? Creo que era hace poco que se había montado el data center de Azure allí en Dublín y entonces necesitaba una cantidad de gente bestial. Y también, o sea, el tema de trabajar en el extranjero era siempre el gusanillo que tenía de probar. Siempre yo creo que me ha gustado pues obtener otros puntos de vista de otras culturas y el mundo es demasiado grande como para, para poder verlo todo, pero sí que me había picado la curiosidad de probar la experiencia en el extranjero y ver cómo sería y de verdad es que no me arrepiento para nada. También era un momento en mi vida que yo creo que tenía que decidir sí o sí, se presentó la oportunidad porque era el momento clave, aún no estaba casado, ni tenía hijos ni nada, o sea que era el momento ideal. Era el momento ideal y creo que, vamos, no me arrepiento para nada. Es una historia familiar para Mario y para mí, pero yo una cosa que te quería preguntar, porque esto creo que es algo que interesa a mucha gente, sobre todo lo que decimos, en un momento de su vida, al principio o en algún momento de su carrera profesional, que se plantean salir, parece, no sé, por las conversaciones que teníamos Mario y yo y con otra gente, siempre es algo así como casualidad, no es planeado. Yo te lo digo, me fui por probar, porque alguien también me contactó por un año a Inglaterra y acabé 11 años allí, pero... si tienes algún consejo para alguien que esté pensando, a alguien que nos escuche, que esté pensando, pues quiero probar suerte o quiero probar una aventura con Dynamics, pues en otro país o en donde hay demanda o lo que sea, ¿tú qué les recomendarías? Yo le recomendaría primero que no se lo piense dos veces, porque es una oportunidad que no solo desde el punto de vista del mercado y profesional, del punto de vista de aprender inglés, sino también es otra cultura desde el punto de vista de negocio, cómo se enfoca el negocio. Por ejemplo, el tema, si en un futuro tú aspiras a, pues, a iniciar una aventura por tu cuenta, pues por ejemplo, hay mercados que son más propensos a eso. Entonces, por ejemplo, Irlanda, Reino Unido, el tema del freelancing, yo creo, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo por vuestra experiencia, pero es un mercado que es bastante más abierto que otros mercados. Entonces, desde el punto de vista es muy interesante. Para alguien que quiera viajar allí por primera vez, mi consejo, sobre todo si estás soltero sí o sí, ¿ves? Y sobre todo, no te preocupes mucho por el idioma, porque yo creo que cuando fui por primera vez allí a Irlanda, creo que tenía como el equivalente a un upper intermediate o algo así de inglés. El nivel medio español. El nivel medio español. Medio español, y yo me fui creyendo que sabía inglés. Y luego llegas ahí y aterrizas porque el inglés técnico aún, pero claro, aterrizas ahí y la típica, pues, tiempo que pasas, por ejemplo, en la cocina con los empleados, dije, por Dios, pero sí, no estoy enterando de nada. Y nada, es la forma más rápida de aprender inglés y crecer profesionalmente. Completamente de acuerdo, la verdad. Te quería preguntar si te pasaba como a mí. Yo cuando me fui para allá con mi nivel medio de inglés también, que
bueno, mi truco para socializar y mejorar mi inglés era irme al pub y beber un par de cervezas. Eso también. El truco ya. Pero también es un arma de doble filo porque luego, claro, si bebes tú también, casi que te cuesta más entender. Sí, pues no sé, yo encontraba y de hecho me lo decían mis compañeros, me decían, "Ah, cuando llevas un par de cervezas tu inglés mejora". Y yo, bueno, pues será... He de decir que a mí también me decían eso, o sea que no sé yo, no sé yo por qué, pero bueno. Sí, y bueno, y las primeras reuniones también, las primeras calls con el cliente era muy divertido porque siempre acababa muy bien, muy interesante, pero ¿me puedes enviar un correo? Porque Ese es un truco súper importante. Eso es un truco para Sí, empezar, sí, es un sí, sí, sí. truco... De hecho, vamos, yo lo usé mucho bueno, comparto al 100% lo que has dicho acerca del inglés, porque es sobre todo, yo creo que conozco a mucha gente que tiene ese gusanillo de me gustaría salir fuera a trabajar, que me gustaría probarlo, pero siempre dicen es que mi inglés no es bueno, es que me voy a perder, es que... Pero la verdad es que yo creo que nos ha pasado a todos y tú mismo lo has confirmado ahora, Jordi. O sea, la primera semana te das cuenta de que no tienes ni idea. Sí, la primera semana, el primer mes estás ahí aún... A partir del primer mes ya la cosa ya va mejorando porque vas empezando a pillar, digamos, no, aquí fases completas y entonces ya incluso puedes, digamos, te sientes con más confianza para, por ejemplo, dirigir una charla sobre un tema de CRM o de lo que sea. Y poco a poco es eso, la forma más rápida de aprender es vivir en un país que sabe esa lengua, pero vamos, comparado con una academia no tiene No tiene nada que ver, ¿no? Desde luego que no. ¿Y cómo fue ese choque? Obviamente, hombre, para mí, en mi caso, por ejemplo, yo me mudé de Santander, que llueve un poquito, a Londres. Entonces, el cambio no era tanto. Para mí no. ¿Cómo fue lo tuyo mudarte desde Barcelona? Porque es que tú no es que te fueras a Londres, que llueve menos. Tú te fuiste a Dublín. Que digamos que a Irlanda la llaman la Isla Verde por un motivo. Porque no está debajo del mar, que si no... Efectivamente. Sí, era complicado, sí, sí. Y no solo por la lluvia, también por el viento también, porque ahí tienen una especie de paraguas que le llaman los windbreakers, porque son los que realmente soportan, entre comillas, el viento, porque era una anécdota muy curiosa la primera semana que estaba lloviendo, y bueno, aquí, bueno, le coges el paraguas, ¿no? El paraguas que me traje de Barcelona, ya venía preparado y todo, ¿eh? Y sales ahí, te pega una ventada de estas que viene del Atlántico y Adiós, claro, Paraguay. el paraguas me duró 5 minutos. O sea, pero bueno, al final, eso sí, sí que claro, el tema del clima es complicado para si estás acostumbrado a vivir en la costa. Y eso, una de las cosas que también, digamos, luego pesaron para luego volver a casa también aquí. Ahora estoy viviendo en Tarragona con mi familia. Ese fue uno de los temas sumado a otros motivos personales por los que al final digamos, pues decidimos volver para acá. Pero sí, eso, la comida, por supuesto. Aunque en Irlanda el fish and chips Está bien, bonito. ¿verdad? Sí, sí. Está bastante bien, la verdad. Sí, Y yo he de sí, decir, sí. que Mario da fe, el último Saturday que fuimos a Dublín, la Guinness sabe diferente en Irlanda. 100%, vamos, 1000%. Al que le guste la Guinness y la beba en España o en cualquier otro país que no sea Irlanda, no ha probado la Guinness de verdad, desde mi punto de vista. Exacto. Eso sí, 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 sabe distinto. tendrías que vernos discutir en el tour de la fábrica de Guinness con el guía diciéndonos que no, que era la misma en todo el mundo y nosotros diciéndole que no, Que no, que no, que que sabe no. distinto y ya está. Que no nos mientas, que no Sí. nos mientas. Sobre todo si te la tomas en un pub irlandés, porque como se mezcla me imagino, con el aroma del pub y al final todo es suma de sentido, sé que no tiene nada No, que ver. Ujú. desde luego que sí. Eso y el brown bread, que también está espectacular. Yo Eso sí. te quería preguntar otra de tu experiencia en Irlanda. Sé que uno de los proyectos en los que trabajaste, y creo que aún trabajas, es bueno, para un cliente allí en Irlanda, que tiene unas oficinas un tanto curiosas. Yo sé que las visité una vez cuando trabajaba para Microsoft y me gustaría que nos contases un poquito de eso.
Sí, es un cliente que es para el sector público, es la Agencia de Protección del Medio Ambiente y sus oficinas están, digamos, en una ciudad que se llama Wexford, que es el sureste de Irlanda, que ellos lo llaman, digamos, de la ciudad más soleada. Desde mi punto de vista es la menos lluviosa, pero bueno. Pero sí, es una ciudad que está, o sea, más bien un pueblecito, creo que tiene unos 20.000 habitantes, pero que las oficinas del cliente están, digamos, un poquito en el monte, por decirlo así, y tienen, de hecho, fauna alrededor de las oficinas, tales como vacas. Y entonces, de hecho, es muy curioso, estás trabajando, giras la cabeza y es casi como si tuvieras una granja al lado. Pero... Y luego aparte hay un castillo que se llama el Johnstown, que es muy turístico y tienes un lago que es espectacular con, digamos, plantas, digamos, en la orilla que son casi prehistóricas porque son gigantescas. Y esa zona tiene bastante afluencia de turistas, la verdad, sobre todo en verano. Así que sí, son oficinas curiosas, no es, digamos, el típico bloque de No, ladrillos. a mí me llamó muchísimo la atención. Yo solo fui allí una vez, bueno, por un tema con Microsoft y tal, y me llamó mucho la atención de que lo del tema del castillo, de un castillo con su, vamos, con su foso, con agua, todo, y te bajabas a la hora de comer, vamos a dar una vuelta al foso o Sí, al lago. sí. Sí, es muy típico de... no es un foso, es un lago. Pero sí, ahí la gente a la hora de comer pues sale a dar un paseo. No, a ver, es algo Es, normal. Vamos a las es mazmorras, vamos a... normal. Imagínate si no haces, si como no hagas como no empieces al desarrollo por el test, vas para el foso. Claro, ahora entiendo yo. Bueno, Ahora entiendo yo la esa- especialización. Ahora lo entiendo. claro, ahí lo entiendes. Es una colección ahí. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Que por cierto, están remodelando el castillo. En breve creo que estará acabado. No sé. Pues Qué guay. habrá que ir a visitarlo. Un día, Mario, ya sabes, destino de Sí, vacaciones. me lo apunto, me lo apunto, me lo apunto. Ya te digo. Ya te digo, qué bueno. De hecho, lo que decía Jordi de las vacas, ahora voy a contar una anécdota. Cuando fui allí esta vez, bueno, como no era fácil llegar hasta Wexford, yo volé a Dublín y me alquilé un coche, ¿no? Y arranqué yo con el coche para allá, tal, por la carretera y creo que, no recuerdo bien, pero debían ser 2 horas de viaje, no era mucho. Y, y a medio camino paré y tal para llamar a mi mujer y bueno, mi mujer también es de Galicia y tal, y me pregunta, oye, ¿y cómo es eso? ¿Qué? Le digo, pues la verdad, juzgando desde aquí desde el coche, esto se parece un montón a Galicia, es igual que tu pueblo, aquí hay vacas por todos lados, esto es precioso. Sí, de hecho, mi padre es de Barcelona, mi madre es de León, que también tocando, digamos, a los Ancares, y también lo mismo, ostras, pues aquí te sentirías como en casa, porque es muy parecido. De hecho, es un país que aparte del tema tecnológico, la ramadería sigue estando muy potente en el país. De hecho, es un exportador de leche a muchos países, sí, Sí, sí sí. lo es. Y la verdad es que es un país, a mí me encanta, vamos. Yo siempre que he ido a Dublín o he visitado Irlanda, sí que me ha gustado. No sé si viviría en ese país, pero la gente es bastante distinta a lo que ves en Reino Unido. Sí, de hecho es una apreciación bastante importante porque choca que también la gente es muy sociable, no te conoce de nada, pero es como una actitud, no sé cómo decirlo, como si fueras un colega suyo de toda su vida. No es más, no son del estilo, por ejemplo, vas al Reino Unido, vas a un cliente, es más en plan todo negocio y tal, un poco más serio, que no digo que sean serios, pero sí que son muy, muy, muy Sí, desde sociables. luego, desde luego. Desde luego. Y no solamente en el pub, o sea, son sociales a todas horas, la verdad. ¿Nos puedes resumir un poquito cómo fue bueno, ahora ya que hemos hablado de tu experiencia fuera de CRM en Dublín, cómo fue, o sea, trabajaste para este proyecto en medio del monte? Eh, Sí, no, de hecho, nada más aterrizar, creo que estuve trabajando en un POC, en una prueba de concepto para el Banco Central, creo, de Irlanda, que gustó mucho, creo que sí, un mes o mes y medio. Era una integración con SharePoint, CRM y muchas otras cosas. Pero al final, digamos, sí, se lo llevó otro cliente porque justamente, volvemos a lo mismo, tenía una solución a medida justo para lo que ellos necesitaban. Pero bueno, y a partir de ahí, pues sí que empecé a trabajar en un proyecto de una aseguradora y después de ahí
pues digamos empecé a trabajar para este proyecto del sector público, sí, de la EPA. ¿Y todavía sigues trabajando en ese proyecto? Sí, sí, sí. Es un proyecto que empezó con CRM4, luego se migró a 2011 y luego se migró a 365 8.2 on-premise y ahí estamos para llevarlo a la nube. Porque que no solo es CRM, ahí tienen millones de sistemas integrados, tienen más de 600 entidades, más de 800 workflows y plugins y, bueno, desarrollo de medida, claro. Es... de hecho, encaja con la filosofía, entre comillas, de la Power Platform, porque han usado directamente CRM como una plataforma para crear su modelo de negocio, porque ellos desde el punto de vista comercial, digamos, no es que hagan muchas actividades de venta, no es que hagan, no es que, digamos, usen el módulo de ventas o el módulo de casos sí que lo usan, pero usaban como un core para desarrollar la lógica de negocio, que ellos, pues, por ejemplo, cuando una empresa quiere establecerse en Irlanda, pues tiene, en función de la actividad que realiza la empresa, si es en función de la clase primaria, lo que se dice en las clases of activity, pues tiene que cumplir con una serie de legislación tanto irlandesa como también a nivel europeo, todas las regulations que van saliendo y se van actualizando, y eso es la parte del licensing. Y digamos, eso al fin y al cabo lo que produce es pues una licencia que les permite operar o que está dentro de los estándares pues de emisiones de la Unión Europea, no solo de emisiones, sino también el tema de vertidos, desechos, etcétera. Y, por ejemplo, si vais al aeropuerto cuando aterrizáis en Dublín, las máquinas de rayos X, veréis que hay una licencia de EPA, pues eso lo hacemos nosotros, es conforme cumple con las directivas del Radiological Protection Agency. Y es muy, sí, es muy interesante, la verdad. Y el tema este de licenciamiento, ¿qué es más sencillo, el licenciamiento de la EPA o el de Microsoft? Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Yo es que no soy el tema del legal, no me meto, en la parte más, digamos, de arquitectura o de desarrollo, pero... Esa es una muy buena salida, Jordi, muy bien toreado ahí. Pero sí, yo creo que en tema de longitud de páginas de licenciamiento puedes rivalizar una con otra. Qué bueno. Bueno, entonces sigues trabajando para el mismo cliente, pero ahora ya no estás en Dublín. No, ahora estoy en Tarragona desde el 2015, creo, sí. Desde el 2015 estuve... No, de hecho no desde el 2015. Desde el 2015 estuve, digamos, en Castelldefels, viviendo un tiempo ahí. De hecho, para los que sepáis, es donde vive Messi, por ejemplo. Y por eso el alquiler es tan caro y por eso me tuve que mover No, es porque luego tuvimos una hija, bueno, de hecho 2 hijas, entonces ya estamos en un apartamento y se nos quedó pequeño, pero dijimos, pues bueno, vamos a mirar otro sitio que esté relativamente cerca de la costa, porque nos gusta mucho la costa y que podemos trabajar bien en remoto y tal, y nada, desde hace un año y pico estamos aquí en Tarragona. Sí, más o menos. ¿Y cómo fue el cambio desde Dublín? O sea, hablaste con la empresa y les dijiste, mira, yo me quiero volver, y te dijeron, no pasa nada, vete para allá. Bueno, fue un poco más complicado, pero al fin y al cabo era por motivos personales también, desde el punto de vista de familia y tal, que lo que pesó más para volver. Y bueno, que también como estaban, digamos, contentos con todo el trabajo que íbamos realizando y... tuvo que escalar en varios niveles, de hecho hasta el director de la EPA, pero al final sí que bueno, llegamos a un acuerdo y todo el mundo contentos. Eso la verdad, eso la verdad, Jordi. A ver, yo te lo digo desde mi experiencia. O sea, tanto mi mujer como yo estamos pensando en volvernos a España el año que viene. Y es una decisión complicada. O sea, al menos eso es lo que nosotros estamos experimentando ahora mismo, ¿no? Que es una decisión complicada y sobre todo también explicarle a tu empresa, mira, que es que yo no es que me quiera ir, pero es que o sea, me quiero volver a mi país. Entonces, eso habla muy bien de ti, el hecho de que la empresa te diga, no, estamos tan contentos contigo que te queremos, que te quedes, que te vayas a vivir a la China si quieres, pero quédate. La China sería complicado más que nada por el tema de la diferencia horaria, pero sí, muy contentos. Al final, yo creo que al final si tú te lo curras, pues
digamos, tienes más cartas para conseguir eso. Ya digo que también era un tema personal, no solo mío, que también influyó mucho y bueno, pues al final todos salimos contentos y, ¿no? Bueno, y en el medio de todo esto, de todos estos movimientos de un país para otro, cambios, Microsoft te, te premió con el MVP, ¿no? ¿Cuándo fue Sí, esto? 2 años ya, o sea que creo que fue en 2017. Sí, 2017 fue el primer premio, sí. Y cuál es tu, vamos, tu experiencia siendo un MVP estos 2 últimos años? ¿Cuáles son tus sensaciones? La sensación es el que, quizá no por el hecho de ser MVP, pero también por el tema de, digamos, de estar más involucrado con el tema de las comunidades, el tema del Saturday, el tema de trabajar en el fondo con la comunidad, que sí que vives otras cosas que no son, digamos, pues el día a día de estar con un cliente, que es lo que yo creo que aporta más que cualquier otra cosa, porque conoces gente que vive otras experiencias, que te aporta otros puntos de vista, y entonces sales un poco de la monotonía de estar trabajando con los clientes con los que trabajas habitualmente. El tema del MVP también es muy contento porque también digamos, eso, pero digamos al cuadrado, porque estás interactuando con la gente de producto de Microsoft, que yo creo que es lo que más valoro, sinceramente. El hecho de poder pues mandar un correo y que te contesten de Redmond prácticamente al día siguiente, eso es brutal. Y es eso, sobre todo la relación con los otros MVPs, otros puntos conocer, digamos, otras vivencias de otra gente, networking. Es muy interesante, es muy interesante. También lleva mucho tiempo. También mucho tiempo porque, claro, solo la bandeja de correos de MVPs ya tengo un filtro especial para eso, pero sí, sí, sí. Y una pregunta, tú lo mencionabas, las comunidades, has tenido la suerte de trabajar en varios países y de presentar en otros. ¿Cuál es tu... El otro día lo hablábamos con Demian, ¿no? El resultado del Saturday en Madrid ha sido espectacular, el más grande hasta la fecha. Y una de las cosas que intentamos pues poner un poco en perspectiva a veces la comunidad en España y en comparación con otros países. ¿Cuál es tu experiencia en los puntos fuertes de la comunidad aquí en comparación con otros países o las diferencias? Em, yo creo que uno de los puntos fuertes de la comunidad es que es bastante grande, teniendo en cuenta, digamos, la población que hay en España. Es una comunidad que es bastante activa. Ya lo dijo Demian, creo que en el episodio anterior, que es que en el último Saturday fuimos 40 y pico speakers y más de 390 personas, y creo que fue el evento más grande de todos los Saturdays que hemos organizado. O sea que eso habla mucho digamos, en cuanto a volumen y gente implicada que cada vez quiere participar más, es muy importante. Luego, lo que sí que lo que contrasta también con otros países en el tema en el tema de choque cultural, por ejemplo, en Irlanda quizá la gente no está tan motivada en temas de comunidad, también porque yo creo que el mercado, en cuanto a volúmenes de proyectos, sí que es más grande, pero en cuanto, digamos, a gente ejecutándolos no hay tanta, entonces quizá eso cuesta un poquito más de arrancarlo. Creo que también en Dublín el tema de UG, el CRM UG no era prácticamente inexistente, si lo comparas, por ejemplo, con el Reino Unido. Y entonces es curioso. Estuve hace no mucho, o sea, de hecho la semana anterior del Saturday de Madrid estuve en Kiev, y a mí lo que me llamó la atención es que ese fue el primer evento que se realizó allí, en Kiev, en Ucrania, por ejemplo, y me llamó la atención sobre todo la implicación de la gente que estaba en mi sesión. Pues di una sesión también de unit testing allí, y me llamó mucho la gente pues haciendo preguntas, incluso luego acabamos la sesión y la gente haciendo cola para hacerse selfies conmigo, pero digo, si yo fuera un futbolista lo entendería, pero es una sesión súper friki de unit testing. O sea que sí, fue muy, 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 muy bonito. Uno de los
en cuanto a comunidad grande y receptiva, España es una de las que más grandes es. Y en cuanto a Kiev, la que más me llamó la atención en ese sentido, que era la primera vez que se hacía ahí y la Ajá, gente estaba súper es muy implicada. interesante ver cómo, no sé, de hecho, una de las razones por las que empezamos esta aventura o desventura, depende cómo lo mires con el podcast, es porque, bueno, Mario y yo veíamos que hay mucho contenido en inglés y bueno, hoy en día todo el mundo más o menos habla o entiende el inglés hasta cierto nivel, nuestro nivel medio, ¿no? Pero, pero que parecía que a veces le hacemos un flaco favor, que tenemos una comunidad tanto aquí en España como en Latinoamérica muy potente, con gente muy buena y no sé, nos apetecía darle un poco de altavoz y es una cosa que he visto también, no solo a ver, no es solo típico de España, pero que en otros países de habla no inglesa que a veces pasa eso, que como se sienten un poco más como segunda división. Sí, o intimidados, como que la gente, sí, la gente que empieza a crear contenido, pues porque quiere ser MVPs, porque quiere que la comunidad, o sea, quiere meterse en la comunidad, se da cuenta de que solamente puede meterse en la comunidad de habla inglesa. No ya, que de hecho la comunidad de habla inglesa no ya es propia de Reino Unido, Estados Unidos o de los países anglosajones, sino que sí, todo el mundo, vamos, es una comunidad un poco más grande y por eso la gente no escribe en su lengua natal, pero bueno. Bueno, Jordi, vamos a ver. Como comentó Marco, te dieron el MVP por tu gran labor trabajando con Dynamics y también, sobre todo, me imagino, que por ese pedazo de framework de unit testing que has hecho. Cuéntanos, ¿cómo te dio por ahí? Pero si nadie le gusta el unit testing, hombre, joder. Vamos a ver. Es. Ya, sinceramente, todo empezó en el 2014. Era por aquel entonces, o sea, GitHub era una plataforma que también lo usaba muchísima gente, pero dentro yo creo que del mundo de Dynamics no se usaba tanto. Entonces, lo empecé, lo típico que empiezas un proyecto como, pues por hobby, el típico side project, que empiezas a dedicarle horas. Y ahí empecé. Y al mismo tiempo, pues digo, pues ya que empiezo un proyecto paralelo, pues que sirva para algo, ¿no? O sea, que ayude a resolver un problema, pues que pase en el día a día. Y en nuestro caso era, pues, el día a día era pues que también como trabajamos en contexto de una aplicación de un cliente que es bastante grande y también el tema de desarrollos pues era un tema que era muy extenso en ese cliente y en otras cuentas grandes también es aplicable, pues dije, pues bueno, eso para el tema de unit testing. También digamos, me picó un poco el guseño un compañero que también estaba haciendo unit testing en este proyecto y dije, bueno, pues ¿qué pasa si esto lo pruebo a llevar ahí hasta donde pueda? Y nada, estuve ahí trabajando por las noches durante 2 años, compaginando con un trabajo full time y no solo 2 años, sino también, digamos, 2 años estuve prácticamente solo. Digo, de hecho, creo que en el 2016 digo, ¿sigo dedicando tiempo a esto? ¿Qué? Porque al fin parece que estoy yo solo, pero a partir de ahí, curiosamente, otro chico de Alemania pues encontró el proyecto, empezó a enviar pull requests y entonces uno empieza a pensar, o sea, pues sí que tiene salida esto, porque al final lo que cuesta es un poco cambiar el chip, porque, digamos, claro, vienes de una plataforma que supuestamente es low code, ¿no? Y ¿qué pinta unit testing aquí, ¿no? Era bastante complicado cambiar el chip, sobre todo en temas de management, no solo el tema de desarrolladores. Y nada, desde entonces ha ido creciendo de manera bestial. Tengo, de hecho, 10 pull requests pendientes de revisar cuando pueda, porque he estado con 2 Saturdays entre el de Kiev y el de Madrid y aún no he podido, y eso más la familia, pues ya no, uno, aunque quiera, no puede dedicar el tiempo que quisiera, pero sí, en el último... Desde hace un año así y pico también estoy, digamos, por la parte de lado cliente que también cubre este proyecto. Y nada, lo decía eso, empecé en 2014 y a día de hoy creo que se usa más de países, o sea que es Buah, qué una pasada. auténtica Sí, la verdad es que sí. locura. Para, para los oyentes que no conozcan cuál es el framework de Jordi, que me extrañaría que haya alguien que no lo conozca, es Fake XRM Easy. Lo podéis buscar directamente en Nugget.
y la página web es dynamicsvalue.com, creo que es. Y he de decir que yo soy usuario de ese framework y sí que lo tengo implementado en un par de proyectos y va muy bien. Pero si tú no haces unit testing en tu vida, que hay que Yo andar detrás hago... tuya. Claro, pero es que pero porque no había ningún framework que se acomodara a mis requisitos. Entonces, en eso le tengo que agradecer a Jordi. De hecho, cuando lo empecé a usar, lo puse en Twitter diciendo, Jordi, muchas gracias, hombre. Muchas gracias, hombre. Sí, Pues, muchas gracias. Solo por eso deberían de darte el MVP, Jordi, por conseguir que Mario haga unit testing antes de... A ver, mi código es perfecto, entonces ya está. No Ya hacen está. falta test. No hace falta test. Y Jordi, esto, a ver, a mí es impresionante. O sea, empezar un proyecto así, convertirse en un referente. Estaba antes, por curiosidad, viendo los contribuidores, los commits, 99 forks, es impresionante. Eh, ¿Cómo a día de hoy lo llevas en términos... Microsoft está evolucionando la plataforma, lo hablábamos otras veces seguido. Muchos cambios constantes. ¿Cómo es tu visión para seguir trabajando con este proyecto? No sé, si quieres desde aquí pedir ayuda en algún tema o algo. Ujú. Sí, muy buena pregunta. La visión es básicamente, digamos, el proyecto empezó con la parte de backend única y exclusivamente. Entonces digamos, ayudaba a resolver el tema simplificar el tema de unit testing del lado del servidor, pues el tema de plugins o si conectabas una aplicación contra CRM usando el SDK, ya fuera un portal web, en MVC, etcétera. Y luego, pues la idea de, pues ya que la gente lo empezó a utilizar, pues lo extendí, digamos, para el lado cliente. Y de hecho, la última demo del Saturday también hice un par de cambios también digamos, porque al principio la primera versión, la idea era reutilizar el backend en .NET para que no te hubiera que invertir otros 2-3 años, ¿no?, en hacerlo lo mismo en el lado cliente. Pero digamos, porque eso es un proyecto que se llama Edge.js, pero ese proyecto que también es open source y es por un tercero, que también es un gran ingeniero de software, pues también yo creo que también por temas personales no le puede dedicar tanto tiempo y entonces no está, digamos, tan actualizado como uno quisiera. Entonces, desde la última versión, pues hemos quitado, digamos, la dependencia con esa librería de terceros y ahora se ejecuta única y exclusivamente en JavaScript. Entonces, bueno, en JavaScript o en TypeScript y, digamos, el motor de consultas tiene, digamos, una implementación prácticamente desde cero, pero para la parte O de sea Web API. que entonces tienes ahora mismo Fake XRMC son esencialmente dos piezas, digamos, una para hacer unit testing de lo que sería la extensibilidad del lado servidor y luego también tienes la parte del lado cliente para el Web API. Sí, eso es correcto, sí, sí. Que también está como un paquete que está en NPM, te lo puedes descargar, pues que es muy útil porque para el cliente básicamente yo uso Visual Studio Code porque tiene muchas extensiones para el tema de, sobre todo si trabajas con el PCF, sí. PCF, sí, que de momento no soporta controles de React, pero usando Sí, creo que TypeScript, es la pero que lo siguiente, ¿no? soportará en breve. Sí. Es la siguiente, creo que es la siguiente. Pues el tema del unit testing, por ejemplo, hay un proyecto que si tú te lo bajas e instalas, pues usa Jest, que es el mismo digamos, framework de testing que usarías para testear componentes en React, que al fin y al cabo es lo que usa también CRM por detrás, Y es React Native. entonces, bueno, una pregunta, obviamente, tú, digamos, como decíamos antes, es un maestro del unit testing. Para alguien que esté empezando con la plataforma o que lleve tiempo con la plataforma y y por lo que sea no se haya centrado en unit testing, yo es que he de reconocer que muchas veces hablando con otra gente que te dice, no, es que hacer unit testing en Dynamics es muy complicado, pierdes mucho tiempo, no vale la pena, ya está. ¿Tú qué le dirías? Sabemos, a ver, en proyectos tradicionales de código, test-driven development, pero ¿es aplicable lo mismo a Dynamics desde tu punto de vista?
Sí, porque, digamos, es como todo. Cuando empiezas a trabajar en un proyecto o usas una serie de librerías o un lenguaje nuevo, al principio cuesta, pero le coges, acabas cogiendo la práctica. Digamos, esta gente también, yo creo que el error es pensar que estás contando única y exclusivamente tu tiempo como desarrollador. Pero cuando aplicas Test Driven, la idea es que no solo estás, digamos, o sea, estás haciendo una inversión de tiempo inicial que muchas veces puedes tardar o incluso puedes tardar menos que testeando de manera manual. O sea, que tienes que contar, digamos, el tiempo a nivel de todo el equipo. O sea, cuando tú trabajas, por ejemplo, en una user story, pues no está hecha, ¿no? La definición de DON no está hecha hasta que está desplegada y probada. Pues tienes que contar todos los stakeholders, o sea, todos los usuarios que están implicados en entregar esa funcionalidad hasta que está en producción. Entonces, eso no solo es el desarrollo. Entonces, todo lo que puedas, digamos, encontrar cuanto más antes, mejor. Y ese más antes es justo cuando lo estás desarrollando o lo estás configurando, porque estás tú única y exclusivamente, es tu tiempo el que está, digamos, implicado al principio. A medida que tú desarrollas algo y lo despliegas en entorno pues, de test, de UAT, etcétera, si hay una incidencia o un caso podrido que se dice que no has tenido en cuenta, pues claro, eso tiene que volver para atrás y hacer el ciclo otra vez. Y entonces, al fin y al cabo, es más ineficiente el hecho de que mucha gente esté perdiendo el tiempo en algo que a lo mejor podría haberse encontrado mucho antes. Y de ahí la gracia del TDD. Es un poco cambiar el chip. Vamos cada vez más a eso, en temas de integración continua, en temas de despliegue automatizado. No puedes desplegar de manera automatizada si no tienes algo que te esté ejecutando baterías de regresión Es un poco, es exactamente lo que dices. Es un cambio de mentalidad y hay algunos equipos que son un poquito, que les cuesta un poquito más. Por ejemplo, en mi último proyecto, bueno, que hemos salido a producción, pero estamos en el warranty period, por si acaso casca algo más, que no ha cascado nada, está todo bien. Pero al principio me acuerdo que adoptamos tu framework y sí que dije exactamente eso. La cosa no está hecha hasta que no haya pasado los unit tests. Si es algo, si es un plugin o es un workflow activity o una acción, tiene que haber pasado el unit test. Y los desarrolladores al principio fueron un poquito reacios porque decían, ya, pero es que esto ya lo he acabado y no me dejas ponerlo en desarrollo. Y yo, es que no está acabado. Así que obviamente, luego vieron el beneficio porque sí que utilizamos las tools que tiene Whale para hacer el continuous development en Azure. Y obviamente eso les encantó, por una parte, porque no tenían que hacer las releases. Las releases se hacían solas. Y luego además corríamos las unit test. Y luego sí, al final, cuando ya estábamos acabando el proyecto, cuando ya estábamos en la fase de UAT al final, y desarrolladores que se habían ido, y gente que no había visto ese código decía, ¿y esto cómo funciona? Y era muy sencillo porque decías, pues simplemente dale a correr a los unit test y pruebas a ver si se ha roto algo. Y es algo tan simple, o sea, al final, cuando echas la vista atrás, dices, esto es súper simple. Pero cuando se lo estás explicando al equipo al principio, te dicen, no. Eso, joder, yo tardo en hacerte un plugin 2 horas y con esto voy a tardar 3 días. Y es como, joder. Al final, cuando lo empiezas el truquillo en medio de 2 horas, a lo mejor son 2 horas y media, porque al fin y al cabo el unit testing es parte del desarrollo. Y de hecho, claro, es que hay una cosa que la gente no tiene en cuenta, es que cuando tú, digamos, estás desarrollando usando unit test, no tienes que, para cada cambio no tienes que ni compilar, ni desplegar usando el Plugin Registration Tool, ni irte a la interfaz de CRM para hacer aquello que dispare el plugin, por poner un ejemplo. Al final hay pasos que, o sea, inviertes tiempo en el unit test, pero hay otros pasos que también te la ahorras. Y solo al final, cuando dices, hey, pues esto yo creo que según la especificación que tengo, pues ya está bien. Ahora es cuando lo despliego, que ni siquiera lo despliegas, porque usando las herramientas de Wile, eso se despliega automáticamente. Y una pregunta también en este tema. Hay varios frameworks de unit testing. Sé que en la última sesión, en el Saturday, hablabas de creo que se llama, a ver si lo digo bien, XRM Mock o Mock, sí, que ayuda también en el unit testing del lado cliente, etcétera.
Porque, vamos, hay más frameworks por ahí. ¿Cuál es tu relación con otros frameworks? ¿Cómo recomendarías a alguien decidirse entre distintos frameworks? Sí, lo del XR Mock era porque, digamos, era algo que, pues claro, al final todo es un tema cronológico. Empecé con la parte, digamos, del backend y la parte del lado del cliente pues llevó un tiempo desarrollándose y mientras pasaba ese tiempo, pues un tercero, un chico que se llama Dave Clark, que creo que ahora trabaja en Capgemini de UK, pues también desarrolló un proyecto open source para hacer el unit testing, pero digamos, de la parte del formulario solo. Entonces esos dos se complementaban muy bien porque digamos yo me enfoqué en la parte de Web API pero claro no tenía nada aún para la parte de la lógica de formulario y ese proyecto lo que te permite es pues por ejemplo simularte campos del formulario y que dada una lógica por ejemplo en función de una llamada a la API pues esta ventana o esta sección tiene que estar visible o tiene que estar oculta o tiene que estar este campo tiene que estar activo o tiene que estar inactivo. Ese XRM mock lo que te permite básicamente es hacer un mock del xrm.page, ¿vale? Que ahora está, eso iba a decir. Está deprecado, pero sigue funcionando a través del execution context igual, o sea, no... y entonces eso, pues Salvery se complementa con la de VPI. Al fin y al cabo, el tema del open source es esto, es buscar colaboraciones. Al final uno pues su vida es finita y no puede desarrollar todo, es colaborar antes de empezar a desarrollar algo, ver si hay algo que un tercero ha desarrollado y intentar probarlo y ver si está maduro o no está maduro, qué tipo de cuántas contribuciones tiene ese proyecto o no. Si no tiene muchas, pues contactar con el desarrollador que lo hizo y en este caso yo contacté con él y de hecho creo que él vino porque hizo un par de masterclasses de unit testing y él vino expresamente de Bristol, de Londres a Castelldefels, que es cuando estaba viviendo, por aquel entonces a hacer una clase de unit testing, entonces vimos también su parte del proyecto y nada, yo lo, digamos, entre comillas, lo recomiendo porque lo he probado. Y en ese sentido, bueno, hay otro framework de unit test también por un MVP, XRM Unit Test puede ser. Me suena de haber visto una comparación o algo así en GitHub entre los dos. Ahí está Marco metiendo el dedo ahí ahí. Vamos. Sí, yo empecé, digamos, al fin y al cabo es como todo, uno empieza a desarrollar algo y no se da cuenta de que a lo mejor alguien ya tiene hecho algo. Entonces en mi caso yo empecé era cuando estaba con la parte del backend y luego vi que Daryl había empezado a hacer algo que era prácticamente idéntico a lo que tenía yo. Y dije, ostras, pues mira, yo tengo esto hecho desde el 2014, ¿por qué no trabajamos juntos y tal? Sí, bueno, empezamos una serie de colaboraciones, pero al fin y al cabo es eso. Él me imagino que ya tendría su framework usado en varios clientes y claro, una vez que lo tienes en marcha y lo estás usando, pues cuesta cambiar. Pero al fin y al cabo, eso no deja de que, desde el punto de vista de un cliente o un partner, desde pues, luego, sí. más Claro, opciones, más alternativas, mejor. Y era una cosa que también, bueno, comentamos el otro día con los Workflow Tools de Debian, que hay, pues no sé, 3 o 4 librerías de Workflow Tools por ahí y tal. Y al final es eso. Lo bonito es, pues, están ahí abiertas, quien quiera que las use, que comparta, que contribuya y siempre tiene que haber opciones, como en todo. Desde luego. Una última pregunta, Jordi. ¿Cuánto tiempo más o menos dedicas ahora al framework? Ahora depende de si estoy digamos, haciendo... Por ejemplo, estas 2 semanas no he podido dedicar mucho porque he estado con eventos de Saturdays, pero normalmente intento dedicar unas horas a cada fin de semana ahora mismo. Si no, una media hora, 1 hora al día. Pero ahora con... Eso te iba a decir. La familia ¿Cómo lo haces? Al principio sí que... Al principio sí que estaba del orden de 4 horas diarias, más o menos. Durante 2 años y pico. Y luego... Y luego bajó pues a 2 horas y luego a 1 y luego me intentaba yo mismo meter como mini sprints de a ver qué puedo aprobar o desarrollar en media hora, ¿sabes? Para intentar maximizar el tiempo al máximo y ahora estoy ahí con eso. Ahora, de hecho,
También es cierto que durante mucho tiempo estaba yo, digamos, desarrollando mucho en lo que es en el framework, y ahora como se está usando tanto, ahora básicamente lo que me dedico es a revisar pull requests, a hacer code reviews y... Perfecto. Y una última pregunta desde de mi lado en tema de testing. Obviamente no es unit testing, pero una de las cosas ahora que se está poniendo un poco más en boga y con todos los cambios de interfaz que hemos tenido, con Dynamics, etcétera, es test automatizados de interfaz o de UI. ¿Cuál es tu perspectiva en eso? ¿Has probado algo ahí o nos vas a hacer un framework? No voy a hacer un framework porque ya Microsoft tiene el suyo que está basado en Selenium, pero nosotros creo que lo hemos usado como prueba de concepto en algún, digamos, para un escenario que es end-to-end, ¿vale? Donde tienes varios procesos que están... pero la idea es que nosotros, desde el punto de vista... El problema de la parte de UI es que como se ejecuta en el navegador y por un lado no es un poquito lento, por decirlo así, y por el otro hay muchos factores que pueden incidir en que el test falle, no solo el código, sino por ejemplo la red, el SQL, si es un on-premise, pues digamos, no es tan robusto como temas de unit testing o un tema de integración que podrías hacer tú, por ejemplo, atacando el Organization Service. Entonces nosotros, en el proyecto en que estamos, la gran mayoría es unit test y test de integración, y el temas de UI es más bien poquito. No, es interesante, pero bueno, también decir, el framework que te referías, Easy Repro se llama, creo. Sí. También está disponible en GitHub si alguien quiere colaborar. Solo decir que el framework de Jordi tiene más forks que el de Microsoft, así que pero bueno, son para cosas distintas. Ahí lo dejamos, ¿eh? Simplemente, vamos, Microsoft tenéis que poner las pilas un poquito, pero bueno. Jordi, que esto ha sido un placer, que muchas gracias, que siempre es un placer, o sea, siempre que... Mario, para, que se te olvida la pregunta más importante. No, es que esta vez te toca a ti. Entonces yo le voy a decir lo bueno, y luego, como la cague la pregunta, pues ya le cortamos directamente. Vale. O sea, vale. Cancelamos. Vale. ¿Vale? Entonces déjame hacer... Yo en este caso yo soy el poli bueno, tú eres el malo. Con Demian fue al revés. No, a ver, lo que te estaba diciendo, Jordi, que siempre es un placer pasar un rato contigo y charlar. Siempre que nos vemos en algún Saturday, que de hecho hace mucho que no nos vemos en ningún Saturday, o sea que tenemos que solucionar eso y vernos en el de... Sí. En el de Barcelona. Eso es, a ver si puedo ir al de Barcelona. Y nada, que muchas gracias y que esperamos que hayas estado a gusto. Y bueno, yo ya para cerrar te tengo que hacer la pregunta más importante de todas, y es la tortilla con cebolla o sin cebolla. Bueno. Ya pensábamos que teníamos que cortar aquí y borrar la entrevista, pero bueno, muchas gracias. Puede volver. De verdad, muchas gracias, Jordi, por esta casi hora con nosotros y por toda tu contribución a la comunidad, tu pasión y por conseguir que Mario haga unit testing. Te doy las gracias. La verdad es que es algo complicado, porque me acuerdo que Ramón lo ha intentado muchos años y hasta que no sacaste tu framework, no lo he hecho. O sea que, de verdad, muchísimas gracias. A vosotros, es un placer estar con vosotros y sobre todo el tema de... Ya lo decía antes, al final el tema de Dynamics es experiencia profesional, pero o sea, la experiencia más enriquecedora es el tema de relación con la comunidad, todos esos eventos del Saturday, y al final lo que acabas interactuando y compartiendo es lo que... Pues nada, muchas gracias, Jordi, y aquí acabamos este episodio número 3 de Power Platform, amigos. Esperamos que hayáis disfrutado como nosotros y estad atentos para el próximo capítulo.